Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Bienvenido a tu programa Wicca Radio México, con Bernardet Tristán y Mauricio Sánchez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México, hoy con el honor de estar con ustedes y sobre todo de un programa más, un programa que procuramos que sea interesante, que les llame la atención y como siempre, como de costumbre, tenemos con nosotros a Bernardet Tristán. Bernie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes. Pues como siempre, encantadísima de estar aquí, ¿no? Agradecidísima con todos los que nos siguen, los que le dan like, los que nos comparten, porque al final eso es parte de lo que nos motiva y como dices, ¿no? Con las ganas de tener siempre como cosas interesantes o cosas, por lo menos cosas que nos puedan ir despertando conciencia o haciendo un poquito de ruido en la mente, ¿no? No es que estén como a punto de decir a favor o en contra de nosotros, sino que sacuda un poco esa energía del pensamiento, ¿no? Y que podamos ir a temas que a ustedes les agradan y pues feliz, ¿no? Feliz, es de verdad siempre un honor y un placer estar aquí y hoy también con nuestros temas locos. Nuestros temas loquísimos, pero que siento que está muy padre. Platicábamos un poquito antes de que hay como mucha inquietud en los medios, en las series, en el ambiente. Esta parte de mucha como mezcla, como de mucha, no sé, hay como mucho en el ambiente de magia, pero al mismo tiempo se habla mucho de psicología, pero se habla mucho de energía, pero se habla mucho de... Y hay que aprender a como poner las cosas en su lugar y empezar a tratar de definir qué es lo que quiero de camino, como un camino sincero, porque aguas, también viene las mezclas locas, medio desquiciadas y como que mezclar por mezclar, y no se trata de eso, sino se trata de dar un sentido y que platicábamos, Bernie, de alguna manera lo vemos y tú y yo con los círculos de estudios que hacemos, todo eso, vemos la reacción de la gente y todo eso, y sobre todo tratamos de guiarlas por un camino que de alguna manera les evolucione en su vida. Entonces, platiquemos acerca de este camino, de estas cosas que están sucediendo y que a la gente le apasiona, pero que hay que darle un sentido a esto, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, Mau. Fíjate que yo creo que es muy importante. Hablábamos, como tú decías hace un poquito antes de iniciar el programa, de lo que para cada uno de nosotros ha sido o está siendo la experiencia dentro de lo que compartimos, ¿no? Dentro de nuestros círculos, en donde entendemos que desde diferentes formatos de concepto espiritual, también estamos entendiendo o estamos yéndonos a la claridad de saber que estamos manejando campos energéticos. No solo es la reunión, no solo es el círculo, no solo es esta idea romántica de en círculo sanamos. Hoy hay una conciencia diferente de que no es el círculo solo per se, sino que hay toda una cosmovisión, hay todo un campo mágico, psicosocial, energético, espiritual, que se conjunta y que hoy hablamos
dentro de nuestros campos, en lo que en algún momento en magia de caos se utilizaba como el vórtice, ¿no? En el vórtice donde todo está, donde se abre ese campo para entrar y sacar cosas, sí con una responsabilidad diferente, porque hablas de algo importante, cómo nos hemos estado nutriendo. El mundo ha sido tan rápido que la apropiación espiritual de identidades ha sido muy rápida también. Hoy es difícil pensar en una tradición que no esté basada o llena de otras tradiciones o nutrida de otras tradiciones. Ya las líneas de separación son como muy o casi nulas. Y eso nos ha dado una velocidad, un ritmo, un cambio de conciencia que nos lleva a entender que también a nivel de la espiritualidad, Mao, creo que estamos en una etapa muy importante, en un tema trascendental, porque el área de la espiritualidad hoy ya no podemos verlo como una simple estructura de místicas únicas y especiales para una tradición. Eso ya se volvió, o ya podemos ponerlo dentro de una falsa espiritualidad, ¿eh? Ya decir, es que solo este cuadrito es mi espiritualidad y desde aquí esto soy, eso ya se volvió, ya no podemos, ya la espiritualidad no está en una caja, ya es un campo, ya se abrió esa caja y podemos, ¿no?, entender este proceso evolutivo, ¿no?, de donde ya el mundo, en un mundo en cambios, también ha tenido la necesidad, ¿no?, de generar cambios a nivel espiritual. Cada individuo tuvo una sacudida interna que nos llevó a una necesidad espiritual, a sentirnos llenos, a sentirnos integrados, a buscar armonía, y los medios para encontrar esa felicidad son los que ahora se multiplicaron, y la espiritualidad hoy tiene, donde la veamos, una mirada histórica. Ahí hay antropología, ahí hay energía, física, metafísica. Hoy la espiritualidad y la ciencia volvieron a verse cara a cara. Ya lo hablábamos alguna vez en donde espiritualidad y ciencia era lo mismo. Ambas están tratando de dar explicación en base a una experimentación sobre aquellos fenómenos que a simple vista no son fáciles de darle una explicación lógica. La ciencia trata de darle una explicación, la espiritualidad también trata de darle una explicación. Y hoy ambos campos entienden que estamos hablando de campo energético que toma una morfogenética o toma un campo de morfogenético y se manifiesta. La espiritualidad manifiesta, la ciencia dice la energía manifiesta. Hoy tenemos un campo bien interesante en donde creo que la evolución de la espiritualidad no solo va a estar en el concepto o en el conocimiento histórico de su evolución, sino que también va a estar en un proceso de desarraigo, ¿no?, de la espiritualidad solo como un ámbito religioso, y se mueve con mucho más facilidad a esferas de la metafísica, a esferas de la física cuántica, a eventos que en un momento vimos desarticulados de nuestra cotidianidad y hoy los volvemos a querer articulados. La espiritualidad creo que hoy fluye y acontece desde una reflexión diferente de la espiritualidad, ¿no? Desde una construcción diferente sobre la teología, porque hoy los panteones, ¿no?, están vivos. No solo, yo te veía un link, Mao, del otro día, no me acuerdo si fue Ross, alguien que ponía, los antiguos dioses no están muertos. Y es así, los antiguos, los modernos, los que van a evolucionar, estamos en un punto donde podemos gestar conceptos de Dios muy, muy abiertos, muy integradores del individuo, ¿no? Hoy todos los dioses se vuelven a encontrar para poder generar un campo
energético diferente, porque cuando nosotros, Mao, tocamos nuestros círculos, nuestras oraciones, nuestros hechizos, ¿no? Yo estoy brindando ahorita el taller de hechizos, ¿no? En el proceso de lanzamiento del hechizo. ¿De qué se trata esta palabra de poder? Bendiciones, maldiciones, talismanes. Mao, todo eso, cuando trabajas con ello, abres un campo de energía donde todo es posible, más allá de la espiritualidad, más allá de la espiritualidad, más allá de un concepto de una mística única religiosa. Todos tenemos formas de cargar talismanes, todos tenemos formas de lanzar un hechizo, algunos más profundos, algunos mucho más prácticos, pero siempre estamos tocando campo energía, ¿no? La energía de los elementales, la energía del universo, la energía de la fuente creadora, la energía de la intención propia. Nos movemos ahora a un campo donde espiritualidad y ciencia comparten mucha metodología. Claro, y además una cosa que es muy importante que estás diciendo es, a la hora de que nosotros trabajamos con esta parte de manejar los hechizos, las bendiciones, todo eso, hablamos de un concepto global, un concepto integrador, un concepto de la manera de cómo vamos a canalizar esta parte de energía para que nosotros brindemos este resultado. Para mí, yo siempre he definido la magia como este manejo, el saber utilizar la energía del entorno a voluntad para un propósito en específico. Es algo muy claro y hay una cosa que las personas de repente no entienden. Piensan que los hechizos, que la magia es que te pasen recetas de cocina, que vas a seguir al pie de la letra y ya te dio. No, porque no es nada más integrar la parte de repetir y estas partes y las frases, sino es el modificar, el integrar a tu energía esto y proyectar. No es tan fácil, no es nada más la parte mental, sino es la parte mental, espiritual, energética que confluyen en un punto y diriges. Es un poquito como esta sutileza que hay en el beso de una madre a su hijo, que pruebas científicas han demostrado por medio de fotografía Kirlian que a la hora de que la madre besa a su hijo o le tiene una bendición, un beso, se desprende una energía de la madre hacia el hijo. O sea, no es una cuestión de una mística nada más, sino a nivel científico ya se puede medir esa mística, ya se puede medir esta parte, estos campos sutiles que ocupamos, que muchas veces, y era lo que hablábamos en unos programas anteriores, ya rompimos este pleito de lo que es esta mística, esta espiritualidad y la ciencia. Al contrario, la ciencia está reafirmando o comprobando todo esto que de manera intuitiva o de manera natural el hombre ya manejaba, sin poder explicar tal vez bien, ¿sí? A lo mejor el hombre no sabía, hay mucha sabiduría en lo que se llama la brujería del pueblo, ¿no? Esta parte de curar de espanto y jalar el pellejo y cosas por el estilo, que de repente veíamos como muy de abuelitas y desdeñábamos. Bueno, ahora tiene una explicación científica, ahora tiene una razón de ser. Y si bien no lo sabían explicar o no teníamos el lenguaje actual, ¿sí? Pero funcionaba, siempre funcionó, ¿sí? Entonces, por eso digo que me sorprende mucho el ver tantas series, tantas películas, tantas cosas que nos están hablando de esto, de esta confrontación de la modernidad con las tradiciones antiguas, y muchas veces hablamos de esta parte de brujerías antiguas o de tradiciones que se entremezclan, que forman parte de la cultura y la sangre de los pueblos, ¿no? Y que de alguna manera yo, como les decía, no toda la gente no cree mucho o la gente tiene mucho temor de hablarlo abiertamente, pero en todos los mercados de México hay un yerbero, ¿sí? Y esta parte, esta mística,
está dentro de nuestra sangre y posiblemente no sabemos definirlo o no tenemos la palabra correcta o mezclamos las cosas. Creo que el conocimiento, el acercarnos, el conocer más, nos abre grandes posibilidades al manejo, pero es un camino. Ujú. Y yo se los he dicho a muchos de mis alumnos, o sea, el que yo te enseñe, por ejemplo, tarot, no te vuelve tarotista. O sea, yo te estoy enseñando la herramienta, pero hasta que tú la integres a ti y hasta que tú no emitas juicios, sino te dejes guiar por las reglas, por el conocimiento y lo integres a tu ser, entonces te puedes volver un gran interpretador. Pero mientras, la lectura de cartas no es un acto intelectual, es un acto de conocimiento, sí, y de mucho conocimiento, no porque leí ya un libro ya sé, no, es de un amplio conocimiento en muchas disciplinas, pero es hasta que no lo integras a tu energía que te vuelves práctico y funcional en este arte, ¿no? Entonces, esto sucede y cada día veo más seguido esta parte de que la gente cuestiona, que la gente se preocupa, que la gente tiene este interés auténtico y verídico. Claro. Y es como cuando vamos al doctor, no caigas con el primero, busca opciones, busca el que encaje contigo, al que le tengas confianza. Hay diversos caminos y encontrarás el tuyo, y no significa que los caminos sean malos, pero hay uno para ti, ¿sí? Claro. Claro, fíjate, Mau, que ahí estás hablando de algo bien importante, ¿no? Hoy la espiritualidad va mucho más de la mano de un proceso de integridad, ¿no? Cuando tú dices, escoge tu camino, ¿cómo es escoger el camino, Mau? ¿No? Creo que esa es una de las preguntas que nosotros, no sé a ti, pero muchos me hacen, es que no sé cuál va a ser mi camino, no sé cómo elegir, y la verdad es que en mi caso yo siempre les digo, bueno, no elijas por mí, no elijas lo que está en mí, escucha tu intuición, y dices, pero ¿cómo es escuchar mi intuición? Creo que tiene que ver en este proceso que nuestra espiritualidad, la de hoy, la evolutiva, se empieza a mover más hacia la integridad emocional. Una integridad emocional es una forma o me hace explícito que mi espiritualidad, ¿no? Independientemente de la fe religiosa, es una espiritualidad afectiva. Fíjate, no dije efectiva. Si es afectiva, si yo encuentro que resueno, que lo que me dices lo puedo intentar y lo puedo integrar, entonces se volverá efectiva. Pero de entrada, creo que es muy importante entender que la espiritualidad hoy no se trata de solo un concepto de fe o de religión, sino de integridad. ¿Qué me integra? ¿Qué me da? ¿Cómo mi integridad, cómo me permite emocionalmente, mentalmente, energéticamente sentir que me nutre? Porque hoy es un campo energético muy, muy lleno de caminos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con caos, ¿no? El símbolo de caos es un poco como el símbolo de la rueda del Dharma. 8 caminos, 8 espacios, no son planos, son multidimensionales, al estilo de un Merkaba, se mueven estas direcciones. Y entonces ahí es donde puedo entender que de lo que se trata mi espiritualidad es de mantener una emotividad, un espacio afectivo sano, limpio, claro, porque ese es el campo energético a través del cual voy a canalizar, ¿no? Las entidades, los espíritus, las energías. Se trata también de mi pensamiento, Mao, porque hoy también podemos pensar que la espiritualidad es un campo donde hay muchos canalizadores, muchos, ¿no? Todo mundo canaliza, todo mundo. Y hoy podemos entonces también entender que la canalización no es una cuestión de un don individual o único, sino es una habilidad que como seres humanos tenemos. Todos canalizamos, solo no nos habíamos dado cuenta de ello. O
el estar en una caja por mucho tiempo no nos había enseñado que todos podíamos en algún momento, a través de esta integridad, esta integración de mis emociones con mi espiritualidad, con mi historia, nos permite volver a tener este contacto. Fíjate que creo que muchos de los programas, ya en algún momento en Hermandad lo hablábamos, ¿no? Los programas hoy resuenan a historia, pero también resuenan a evolución, a grupos sociales, resuena a antropología, resuena al contacto natural. Muchos nos llevan a encontrar que debemos volver a la naturaleza. Y de repente, bueno, nos ponemos a tener, sí, pero es que nunca nos alejamos de la naturaleza, solo dejamos de usarla, ¿no? La naturaleza ahí está, ¿no? Como tú dices, de repente dices, bueno, en todo mercado vas a México y vas a encontrar una hierbera, pero ¿qué crees? Eso pasa en todo el mundo, porque cada lugar, cada país tiene sus propias hierbas medicinales, tiene su propio folclore, tiene su propia tradición oral, que hoy es la que queremos recobrar, porque ahí es donde hay conocimiento, el conocimiento de la historia que el hombre ha recorrido, ¿no? En correlación o en la perspectiva desde nosotros como sujetos históricos, energéticos, espirituales. De verdad que hoy hay una energía muy interesante en el sentido de que nos está invitando a entender cómo nuestras intenciones mueven un campo energético. Claro. Más allá del espiritual, ¿eh? ¿Y cómo se integra esta parte a la parte cultural, no? Yo te comentaba un poquito antes de empezar el programa que me impresionó mucho que este fin de semana que fue así como largo, y vi muchas series y películas. Les recomiendo en Netflix, está una trilogía que se llama la trilogía de Barzán, que se llama El Guardián Invisible, es Legado de Huesos y ¿cómo se llama? Sacrificio a la Tormenta. Es una serie de películas que tienen lugar en Navarra, España, pero que tú la ves y te integras, te das cuenta de que no es muy lejano como esta parte de magia popular, de magia del pueblo, se mezcla con una historia policíaca, pero que esta parte de integrar la magia local es como una parte como muy sabida por todos, ¿sí? Y que hay cosas que pasan pero que nadie habla. Hay otra película que se llama Monstruos de Cracovia, que también te habla mucho de esta localidad, de esta parte que hablábamos, ¿no? De que nosotros, o sea, ves la película y dices, ok, pero yo le nombro así, es otro nombre, pero cada lugar, cada zona, cada pueblo maneja a lo mejor nombres diferentes, pero tenemos nuestros protectores del bosque, tenemos toda esta magia, tenemos toda este misticismo que es muy parecido en todos los lugares, y llámale como le quieras llamar a los personajes que integran la historia, se vuelve cada día más mágico y se vuelve como una cuestión de ya no es tanto a la fe que le pones, sino la practicidad y sobre todo esta parte de saber interpretar las señales, de tener esta practicidad y no ver las cosas con miedo, que esa es una de las cosas que también es muy interesante, Bernie. Antiguamente oías ruidos y la gente se espantaba y pensaba en lo desconocido, y ahora hay un gran reto en las personas de ¿y por qué eso no? ¿Y por qué esto? Y darle una sensación y una justificación y confrontar más. Y a lo mejor comprobar más lo que sucede por diferentes medios, tal vez hasta científicos, ¿sí? Por ahí, aunque también es una gran puerta para los charlatanes, pero el poner cámaras y grabar y todo esto también nos ha permitido integrar más esta dimensión, ¿no? Claro. Ayer mismo estaba oyendo, me decía Lucy que Pepe, el hijo de Lucy, había escuchado una voz que le susurraba al oído y de repente decía, no,
no es algo raro, es Alexa. Y dijo, pero no dije Alexa. Ok, pero entonces empieza, si me explico, a ver esta confusión entre algún fenómeno paranormal y la tecnología, ¿no? Entonces, es lo que nos sucede ahora. Pero de alguna manera tenemos las herramientas y podemos ofrecer herramientas para que las personas incrementen esta potencialidad que tienen, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que tanto tú como yo todos los días, de esta avidez que está increciendo en las personas, de conocer esta avidez de decir, sí me pasa, y ahora no me da miedo como reconocerlo o enfrentarlo o confrontarlo o hablarlo, sino que ya tengo esta intención de ser como más inquisitivo conmigo y más honesto, Bernie. Esta parte, esta ingrediente es un ingrediente que le doy mucho valor. El que la gente está volviéndose cada día más honesta consigo mismo, y hay un cuestionamiento, y yo siempre se los pido a la gente que esté estudiando conmigo, siempre cuestionen. O sea, yo no tengo la verdad absoluta, ya basta de la era de charlatanes de que yo tengo. Yo, para poder empezar un curso, yo te entrego un programa donde tú debes de saber hacia dónde te voy a llevar, qué conocimiento vas a integrar, y si te gusta o no te gusta. Ya basta de esos charlatanes que dan cursos y se sacan de la manga lo que van a hacer y todo eso, y después, no, ya eso ya no. Ya necesitamos profesionalizarnos a manera de que la gente tenga mucha confianza. ¿Sí? Claro. Fíjate, Mao, que eso que dices es bien importante. Justo de esto se trata. La falsa espiritualidad ya no tiene lugar. Y cuando nos hablamos de falsa espiritualidad, justo tiene que ver con este proceso de una fe entregada al que te está enseñando, una fe entregada al que te está sanando, una fe, la no duda de que el otro será tu Mesías, ya no funciona. Si lo estás haciendo, también tienes que considerar que no estás en el lugar de crecimiento, estás en el lugar de codependencia, ¿no? En el lugar donde van a abusar de ti, donde te va a costar la nota, ¿no? Y lo único que tenías que hacer en este proceso era empezar a verte a ti mismo. Fíjate que en ese sentido tú estás hablando de cosas como muy importantes. En el sentido del campo de energía en la espiritualidad de la ciencia, hoy por hoy, no puede, aunque ahí está, permitirse ser coercitivo. Es decir, no puede permitirse ser coercitivo si quiere evolucionar. Si quiere mantener control y sistemas anteriores, pues será bastante coercitivo y ya es libre albedrío de la persona o parte de su momento espiritual, de su crecimiento. Insisto, no quiero hablar y criticar y decir estás muy mal o está muy mal esta otra parte, es solo que es limitante e impide el diálogo interior. Ya no le deja y no nos deja. La espiritualidad es un diálogo interior profundo. No es el diálogo donde me metieron un diálogo de memoria y ese es el único que me voy a repetir. Tiene que ver con el diálogo de mi alma y lo que está alineado a mí, ¿no? Tiene que ver con, fíjate, tú hablabas de algo de la práctica. Decías, bueno, ya no se trata solo de la fe, sino de una práctica, de ser prácticos. Pero hay que entender la palabra práctica. No se trata de ir por la corta, no se trata de buscar el atajo. La práctica se trata de la disciplina. Una práctica es un hábito, es una disciplina para manifestar o crear mi propio diálogo. La práctica, ser práctico es ser disciplinado de lo que uno quiere lograr y tiene mucho que ver, Mao, en que una práctica espiritual, a mi parecer, te debe permitir o abrir, puede abrir un campo en donde la persona encuentre que cada emoción que está viviendo
es espiritual, es trabajo espiritual. Mi miedo es un trabajo espiritual. Las emociones no son espirituales porque sean complejas, son espirituales porque son sensaciones que me permiten discernir, que me enseñan el juego, el papel que cada una de ellas tiene en mi cotidianidad, ¿no? Y que entonces contribuyen a que yo genere un sistema de creencias, contribuyen a que yo genere una conexión con mi divinidad, un sentido de la vida, ¿no? Toda emoción es espiritual. Nos da un lugar en el mundo, nos proyecta para poder ver qué más quiero lograr. Entonces, mis emociones ahora sí deben ser dirigidas desde mi emoción, desde mi discernimiento, hacia la perspectiva personal de lo que yo quiero que sea mi diálogo, porque ya vamos a estar hablando con estas nuevas formas, ya hablamos de la metamagia, Mau, y también ya hablamos de las metaemociones. Este concepto de meta no es nuevo, se ha venido gestando desde años atrás. Tan así que hay varios estudios, pueden entrarle sobre metaemociones, ¿no? Y en este sentido, saber que nuestras emociones son nuestros juicios de valor y con ello entramos a la espiritualidad. Con ello entra un científico, lleva sus propios juicios de valor a su ciencia, ¿no? Desde ahí se mueve. Hoy podemos entender que nuestra espiritualidad entonces se mueve desde nuestros propios juicios de valor y que entonces podemos elegir, ¿no? Cómo va a ser nuestra espiritualidad, cómo va a ser nuestro contacto y relación energética evolutiva con el grupo que esté alineado a tu pensamiento. Si tu grupo está alineado a que solo necesitas de un gurú único y líder, también está bien, ¿no? Solo es parte de tus emociones. Vale la pena revisar tus emociones, desde qué tipo de juicio de valor te van a conectar con un campo energético que te va a dar resultados. Desde donde estés te va a dar resultados. Todas estas películas, todos estos programas hablan de vida, Mau. Si las observamos, son experiencias de vida. Vemos a los héroes reaccionando, vemos a las energías, no sé, como el Wheel of Time, ¿no? La rueda del tiempo. Ves a estas sacerdotisas adoptando sus papeles en base a sus experiencias, a sus amores, a sus relaciones. Desde ahí se está moviendo la espiritualidad. Entonces tenemos que voltear y decir, a ver, mis emociones nunca han sido ignoradas por la espiritualidad. De hecho, han basado mi conexión espiritual, mi conexión a través de dogmas religiosos, mi conexión con arquetipos, ¿no? Y están ahí para ayudarme a evolucionarlos. Son una llave espiritual, ¿no? Claro. Energética, porque la ira genera campo energético. ¡Pum! Se llena tu ambiente de un campo. Tu capacidad de tener un amor regulado y sano también va a llenar, va a rodear tu campo. Tus energías, ese es el pensamiento corazón, Mau, ¿no? Las emociones son mi pensamiento corazón. Salen de aquí y son las que más van a impactar a mi ambiente, cómo me estoy relacionando, con qué verdaderamente me estoy quedando, cómo estoy definiendo mi servicio, porque hay dos cosas que aquí es importante entender, Mau. El servicio que damos desde un campo espiritual, donde lo haces como una guía, donde lo haces compartiendo las tradiciones que a ti te han nutrido, y tu campo de servicio energético, donde ayudas en sanaciones, donde ayudas en entregar cierto tipo de medicina energética, son parte de este gran grupo de trabajo, insisto, mágico, psicosocial, energético, espiritual y hasta económico, ¿no? Hasta financiero. Claro, hay una parte que es muy importante de lo que estás hablando, Bernie, y que vale la pena ponernos en el papel de quien nos escucha. Que decir, ok, ¿cómo me acerco a esta espiritualidad? Esta parte de confrontarnos con una verdad y una honestidad nos hace darnos cuenta de que hemos vivido durante muchísimos años bajo un concepto de aplacar la necesidad o entrar en una zona de confort espiritual.
en el hecho de decir, cumplo ciertas normas, no las entiendo, pero cumplo ciertas normas, y para mí me han enseñado que la religiosidad se lleva de 10 a 11 los domingos y ciertos días del año, nada más. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de cómo vivo mi día a día, mi hora por hora, mi minuto a minuto. El ser congruente con lo que pensamos y hacemos. Y esta parte de congruencia a mí, vamos a ponerle líder o dirigente o la persona a la cual estoy aprendiendo, yo debo de estar al pendiente si esa persona es congruente, ¿sí? Conmigo, si esa persona es congruente con él mismo. ¿Cuántos líderes o personas que dan clases de espiritualidad, pero que no vemos que tengan como una resonancia, o pues sí es un líder espiritual, pero no sigues las reglas que nos marcan? Es una persona que no es honesta, es una persona que sus propias reglas no las sigue, nada más las aplica a los demás. En fin, hay que tener mucho cuidado con eso y exigir. Yo eso es, por ejemplo, una de las cosas que admiro mucho del pueblo judío. No es como el catolicismo de que al sacerdote todo se le obedece, sino el rabino es contratado por la comunidad y la comunidad misma le exige resultados, ¿no? Entonces, esta es la verdadera parte de la dinámica que se tiene que manejar, ¿no? Un rol de equilibrio siempre, ¿no? Entonces, en esto vamos caminando y vamos abriéndonos ya no a una religiosidad, sino a una espiritualidad muy abierta que nos tiene que funcionar para nuestra práctica día a día y para nuestra propia evolución. Por eso te digo que la honestidad interna es esencial en este camino. Claro, fíjate, Mao, esa es la práctica espiritual, digamos, la más alta, la práctica espiritual del día, de déjame, voy a ver qué me enseñan sobre el fueguito, sobre el agua. Eso está muy bien, pero la integración en el día a día es lo que hace la espiritualidad real, no el ir a un instante, porque en este sentido, fíjate, es como entender algo. Ser feliz, Mao, como el ser espiritual, es responsabilidad individual. Es mi propia responsabilidad el que yo sea feliz o infeliz, el que yo tenga dinero o no, el que yo viva mi vida en la deuda o no, es mi propia responsabilidad. Mi espiritualidad, entonces, sin importar si se mueve en algún dogma o en alguna tradición en específico, es mi responsabilidad. Y mira que yo no estoy antidogma, no me caso con ninguno, pero lo considero importante. Necesitamos este grupo de situaciones a través del dogma que me permiten una práctica, que me permiten tener disciplina para poder llegar a algo que es importante. Una persona que está en un proceso de su propia práctica espiritual entiende sus emociones, por ende no va a ser incongruente con ellas. Más que pensar que si la persona frente a mí es incongruente, la responsabilidad es que yo pueda sentir que mi vida sí es congruente con lo que sea que yo esté aprendiendo o practicando. Y eso me va a llevar a un punto, Mao, en donde la espiritualidad creo que requiere del aprendizaje o de la integración de una devoción. Y fíjate, no desde la palabra devoción igual a veneración religiosa, sino la devoción como el profundo respeto que puedo yo tener de inspirarme a través de mis méritos, de mis buenas aportaciones. Se trata de la dignidad con la que yo entré a mi campo de espiritualidad. Eso es bien importante. Un ser digno es un ser que merece, primero desde sí mismo, se sabe
merecedor del respeto propio y que entonces va a generar actos virtuosos al estilo del budismo. ¿Y qué es un acto virtuoso? Actos que me brinden bienestar, causas que me brinden conexión, que me digan que no estoy diciendo una cosa, haciendo otra y mintiéndome o mintiendo a los demás porque tengo una gran necesidad, ¿no?, de ser aceptado. Quiere decir que ya estoy trabajando mis temas. Quiere decir que ya estoy moviéndome. La espiritualidad es la herramienta para trabajar con uno mismo, no para pertenecer a un grupo nada más. Pertenecer a un grupo, pues uno puede meterse a Facebook y hay muchos grupos, ¿no?, para sentirse en pertenencia. La espiritualidad es cómo desde uno mismo puede uno generar estos actos, esta devoción diaria a la vida que estás viviendo, a los actos, el respeto, ese sentimiento de respeto y admiración a ti mismo. Desde ahí surge ya un campo de espiritualidad diferente, ¿no? Porque desde ahí no importa qué tomes, si logras estar ahí, si logras moverte a decir es que cada emoción es un acto de respeto, de devoción, de partida de mi espiritualidad, no importa el curso que tomes, Mao, sea el curso que tomes, le vas a obtener, le vas a permear tu campo energético y te va a servir. Es como los libros, todos los libros, el peor de los libros te deja un poco de ortografía o una inspiración, una idea para hacerlo mejor. La espiritualidad es igual, ¿no? Pero sí tiene la obligación de ser un campo al que tú entres desde tu propia especie. Si soy una persona íntegra, porque integro mis conceptos, digna, porque me merezco gentes claras y honestas en la misma medida que yo soy clara y honesta conmigo. Porque, ¿qué es la honestidad, Mao? Es perspectiva. Nos vamos a mover desde nuestras propias perspectivas. La espiritualidad tiene ese gran riesgo y al mismo tiempo ventaja. Se mueve desde las perspectivas, ¿no? Hay cuántos miles, vamos a poner cuántos miles de millones de abrahamistas hoy en día. Y cada uno de ellos se mueve desde su nivel de honestidad, así sea 0, menos 10 o más 35. ¿Cuál vas a ocupar? Ocúpalo con dignidad y con claridad, decir, sí, soy así y quiero crecerlo. ¿Qué voy a aportar? ¿Cuáles son mis méritos espirituales? Porque ese es el campo energético que sí estamos tocando, que va a impactar al mundo, que va a generar frecuencias. Es que la espiritualidad genera campo, frecuencia, genera vibración, porque se mueven nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros conceptos de merecimiento, ¿no? ¿Qué merezco? ¿Qué no merezco? Y también qué creo que la gente me dice. ¿Cómo es mi visión hacia las personas? Insisto, me vincula, pero no me obliga a pertenecer. Me obliga a, primero, empezar a pertenecerme a mí. El camino de la espiritualidad es el camino de encontrar, creo, Mao, en este proceso, cómo mi fragmento, cuál es mi papel vibracional que impacta al ambiente, a las personas con las que me rodeo, a la forma, incluso mi karma, ¿no? ¿Cuáles son mis efectos y los efectos que yo me estoy generando en base a cómo manejo mi espiritualidad, ¿eh? Es que si en algún lugar vamos a tener efecto rápido, inmediato y contundente, es en mi espiritualidad, porque es el campo energético puro. En la espiritualidad todo es experimentación del ser. Seguro voy a tener efectos. Los mayores efectos o los más rápidos, pues son debido a la forma en que yo estoy llevando mi conexión espiritual, mi campo energético, y desde ahí estoy manifestando. No nos damos cuenta, Mao, quizá, ¿no? Pero la espiritualidad está permeando todas nuestras actividades diarias. Todas. Sí. Sí nos movemos desde una espiritualidad. Por supuesto que nos movemos dentro de una espiritualidad, aunque mucha gente no lo quiera reconocer. Hay personas que dicen, no, es que yo no comulgo con esto, pero muchas veces las personas que se reconocen como ateas
porque no quieren reconocer una divinidad son las personas que éticamente son más mesuradas y son unas personas con unos altos valores. ¿Sí? Claro, porque están tomando en ellos mismos toda la responsabilidad de ser adecuados. Exacto. Entonces, sí existe una parte de espiritualidad y no el otorgarle ciertos valores a lo mejor a otras imágenes. Es un poquito esta parte de que de repente nos fijamos mucho en las formas y no en los fondos. Entonces necesitamos ser más prácticos. Y esta parte evolutiva de la parte espiritual, donde ya empezamos a comparar o empezamos a darle un poco más de forma a nuestro manejo energético con las nuevas tecnologías, Bernie. O sea, era lo que te comentaba, a la hora de empezar yo a manejar con mis alumnos esta parte de lo que es nuestro círculo sagrado, y me doy cuenta de que no es un círculo permanente, que realmente no vivimos un círculo de vida, sino vivimos una espiral, donde partimos de un punto y aunque volvemos al mismo, damos vuelta por ahí, no pasamos nunca por el mismo punto, sino siempre vamos en una perfecta evolución. No es nazco, crezco, me reproduzco, muero, sino es nazco, crezco, me reproduzco, renazco, evoluciono, crezco y voy así en una espiral de crecimiento o de crecimiento, dependiendo de mis acciones, pero que de alguna manera toda esta vida y todo lo que yo hago en este movimiento sagrado circular realmente es energéticamente, tiene una evolución. Por lo mismo, no estoy haciendo un simple círculo, estoy generando un toroide, una frecuencia toroidal que es como muy natural, muy presente en la naturaleza, y que es esta parte del círculo evolutivo, esta parte, lo que tú me dices, no es esta repetición a lo loco, es una reiteración práctica consciente de una disciplina de evolución y de crecimiento. Si es así, voy en un camino maravilloso de despertar. Llámale como le llamen, no nos estanquemos en la pronunciación, no nos estanquemos en minucias. Es que le dices Yule y no Yul, y le dices Samhain y no Samhain, y no le dices Osowin, o sea, y es que no, entonces lo dijiste mal. O sea, por Dios, evolucionemos, Dios, ¿sí? No es la manera en que lo menciono, sino la intencionalidad que promuevo. No hablemos desde la ignorancia, que de repente para mí, de verdad, a veces me causa mucha risa ver cómo la gente, por verse culta, se ve muy ignorante cuando dice, yo no festejo Halloween porque es una fiesta gringa. Ni es gringa, ni tu Día de Muertos es mexicano, papá, ¿sí? O sea, primero sé culto y primero aprende antes de decir. Y sobre todo, una frase que me encantó de un meme que decía, las mentes más cerradas son las que tienen la boca más abierta. Es maravillosa esa frase y es muy cierta. Y hago la correspondencia a un fragmento de la red donde dice, nos pide a nosotros como wicanos, ¿sí? Hablar poco y escuchar mucho, ¿sí? Que en frases muy coloquiales se dice, calladito te ves más bonito. Te ves más bonito, claro, claro. Fíjate que estás diciendo algo bien importante, Mao. Estamos en un punto donde este metauniverso, ¿no? Donde este multiverso de seres, de mentes que ahora sí se dan cuenta que somos un multiuniverso y que estamos en este espacio, ya no importa cómo le llame yo al momento del equinoccio. Cómo lo celebre tampoco es tan importante. Lo importante es cómo me conecto, porque lo que sí sentimos todos es que estamos frente a un momento donde lo que tenemos es lo que todo ser humano desea sentir, energía y poder. Durante mis celebraciones, las celebraciones de cualquier tradición,
¿no? Así sea una luna llena celebrada con una puya budista, una luna llena celebrada cantando runas para bajar, a agarrar su conocimiento. No importa desde dónde tú estés tomando un proceso, una canalización, un momento espiritual, lo estamos haciendo porque en la búsqueda de esta espiritualidad queremos sentir energía y poder, porque es así como describimos la experiencia con las fuerzas, con cualquier fuerza a la que le llamemos espíritu, con los dioses, las diosas, ¿no? Todas las culturas identifican con el momento energético, el momento donde hay en la tierra cruces, equinoccios, solsticios, cambios importantes e intermedios, ¿no? Esos son los momentos en donde nos identificamos espiritualmente con la energía Dios, diosa, y lo que estamos haciendo es conectándonos, nos estamos identificando con el campo de energía, poder a nuestro alrededor, ¿no? Sin importar si estoy usando el agua, el fuego, el aire, el éter, el arriba, el abajo, el centro, donde quieras, estás buscando desde tu espiritualidad sentir energía y poder. Esa energía y poder que fluye dentro de ti, que emana de ti y se va hacia afuera, y que entonces puedo considerarme como parte de la energía, como parte de la energía natural y de la espiritualidad que es innata y natural en nosotros, porque es lo que nos da el entusiasmo, la motivación, y no necesariamente en grandes ceremonias. Hay momentos en donde sientes esta devoción o donde sientes esta conexión, pues a veces solo sentado contemplando, y te llega ese momento donde dices, ¡oh, acabo de sentir este éxtasis espiritual! Bueno, esa es energía y poder. Eso es parte de lo que se busca en la espiritualidad, ¿sabes? Creo que podemos empezar a mover y a entender que la espiritualidad, no importa a través de qué dogma estés llegando a este estado de energía, poder, es el diálogo. La espiritualidad es el diálogo profundo e interno del alma. Ahí hay espiritualidad. No, y además, qué mejor ejercicio de multiverso, de tolerancia y de espiritualidad que la misma hermandad. ¿Sí? Esta parte donde no importando el dogma, no importando mi raíz, mi tradición, me uno ante mis hermanos en un solo fin, estar unidos. Entonces, aquí cabe decir mi reconocimiento a todos los que forman parte de la hermandad, Aldonza, Alejandro, Alejandra, a Alex, Alicia, a Naid, a Beik, a Misa, a Gerardo, a Bárbara, a Vita, a Brenda, a Caro, a Chivis, a Denise, a Elisa, a Erika, a Esther, a Esverdi, a Itan, a Fabiola, a Fe, Carla, a Carly, Kat, a Henry, a Humberto, a Isaura, a Iván, a Ivonne, a Jos, a Julia, a Carly, a Leti, a Lourdes, a Alejandra, Lucy, Fabiola, tenemos ahí a Montse, Lucy, a Lupita, a Marra, Marlena, Marisol, a Maximiliano, a Mayra, a Memo, a Mitch, Yurubi de San Luis, a Mirna, Miroslava, Montserrat, a Norma, a Paco, a Patricia, a Petra, a Ramu, a Rich, a Rose, a Ruth, a Samak, a Sandra, a Shanti, a Sara, a Taide, a Valeria, a Vane, a Bianca, a Vicente, a Vicky, a Jules, a Yurema, a Yuri, a Yurubi, a todos ellos mi reconocimiento, porque además todos estamos trabajando con una sola cosa, estar unidos. Al estar unidos. Fíjate, eso es bien importante, ¿no? En donde cada uno desde sus espacios hemos logrado convivir, platicar, expresar, ¿no? Sin juicio, simplemente incluso con la apertura de decir, esto que dijo está interesante, lo puedo usar o puedo no usarlo, puedo darle así como que, muy bien, pasó, esto muy chido,
pero es crecimiento, Mao, justo en ese proceso donde volteas y dices, sí estoy desde mi propio proceso y espiritualidad dando el espacio digno, la apertura al campo energético, en donde no importa si estás desde el taoísmo, desde, no sé, del budismo, desde, no sé, es que desde el hinduismo, desde África, desde donde quiera que estés, podemos ver que toda energía es natural, espiritual, y que fluye en este patrón circular, ¿no? Que se modula por la interacción de nuestra luz-sombra, de nosotros mismos, ¿no? Eso es bien importante. Hoy por hoy tenemos esta oportunidad de encontrar que todos, sin perder lo que es nuestra metodología o nuestros pasos o nuestra disciplina para llegar a estos puntos de energía-poder, todos nos movemos en secuencias naturales, ¿no? De causas y efectos que existen sin estar nunca separados de la energía espiritual. Todo campo energético natural y espiritual fluye en un patrón donde todos somos iguales, en un patrón circular que puede, como tú dices, hacer un vórtice hacia arriba, no importa hacia dónde se mueva, es una fractal, y esta fractal va a poder dar muchas de sí mismas, uno del uno original. Lo importante es esta parte, Padre, en donde podemos encontrar que este patrón circular se mueve, se regula o autorregula por la interacción que tenemos los unos con los otros. Así es, pues es como muy grato el ver cómo evolucionamos y cómo se va generando esta parte de espiritualidad hacia el futuro. Ajá. Realmente somos como los pioneros de una espiritualidad multifactorial y sobre todo, esperemos, muy tolerante, que es lo que nos hace falta, ¿no? Claro. Y entender, ¿no? Yo creo que hoy por hoy podemos voltear a ver muchos de los representantes espirituales del mundo y muchos están coincidiendo, Mao, en que en este momento el campo de lo que en sus propios conceptos sea su divinidad es un campo de amor, es una fuerza básica para todo lo que se puede crear, ¿no? Todo lo que se puede crear. En todas las cosas creadas existe el campo energía poder y ahí está nuestra conexión espiritual, ahí encontramos nuestras propias formas de Dios a las cuales le vamos a hablar desde este diálogo interno individual. Así es. Pues espero que haya quedado claro y espero que les haya gustado, que les haya abierto un poquito el panorama. Tanto Bernie tiene como muchos cursos que da y además Bernie realmente es toda una peregrina de este México dando cursos, pero están todos sus cursos, o si quieres contactar con Bernie, de saber los talleres, dónde está, en dónde está, cuándo está, pues métete a la página de Bernie, que es 8 y Nana. 8 y Nana, así es. Ahí en Facebook me encuentras como 8 con número 8 INANNA, como la diosa, 8 y Nana, o en mi página personal, Bernardet Tristán. Doy cursos en línea, están bien padres, la pasamos bien chidito, y los cursos o las senderos o recorridos que son más largos, Mao, ¿no? Son como los recorridos que tú haces con las enseñanzas, son círculos que definitivamente pues el recorrido es mínimo, este ciclo por las estaciones, es un año, un día que me permite ir evolucionando, ¿no? Hay cursos que entonces desde mi parte pues, y la metodología de Blue, que yo yo trabajo y desarrollado, que ya habrá de nuevo presencial, ya acabamos dos generaciones de Blue, donde hay mucho protocolo de ayuda, mucho protocolo espiritual, y bueno, ahorita los invito a Caos, ¿no? Tengo Caos en Celaya, Caos en San Luis Potosí, y ya estoy viendo ahí para abrir Caos en la Ciudad de México,
que es un recorrido bien interesante de mucha lectura y conocimiento, ¿no? Caos es todo en uno, todo cabe en caos, ¿no? Entonces, pues es bien interesante, es un recorrido padre, ¿no? Es un recorrido bien interesante, es un reto, de conceptos, de libros, de intelectualidad también, pero creo que es padre. Y bueno, invitados a que vean nuestra página y también a la tuya, Mao, porque Mao también está dando ahí cursos, sesiones, y vamos a estar haciendo cosas. Ya tenemos planes, ¿verdad, Mao? Sí, tenemos cosas también juntos. Ya me iré por allá también, como dice Mao, bien peregrina, y entonces ya me quiero ir allá a hacer cosas también con Mao, allá a Morelia, con nuestros hermanos. Así que, híjole, estaremos haciendo cosas interesantes. No se pierdan nuestras páginas, busquen a Mao también. Ahorita, Mao, no sé si publicaste ahorita algo, pero si no, Wicca Radio, pregúntenos. Wicca Radio, en Wicca Radio México yo doy constantemente lo que es la formación de Wicca Celta Fairy y Tarot. O sea, constantemente estoy dando el curso de Tarot, que son mis dos especialidades, las dos partes donde me dedico a la formación de las personas. Y pues ahí en Wicca Radio México básicamente es mi base de operaciones, pero yo los espero y háganos sus comentarios. Yo espero que nos platiquen próximamente. Ya estamos despertando a esta parte en presencial, ya otra vez de vuelta a la normalidad, que espero que no sea tan normal, sino que hayamos regresado evolucionaditos y corregidos. Pero los invito para que nos participen. Gracias a todos los que nos vieron. Sus comentarios para nosotros son sumamente importantes. Un saludo a todos y un beso a Lucy, mi pareja, y nos estamos viendo la próxima semana, Bernie, para otro programa más de Wicca Radio México. ¿Cómo ves? Así es, no, los que nos pidan, lo que nos aguanten, haremos programas de aquí hasta que nos digan que ya no. Y eso está difícil, porque ni nosotros queremos decirnos que no. Yo les agradezco muchísimo, espero que el tema les haya sido, pues, si no tanto como revelador, pero sí inspirador, ¿no? Que esto genere un campo de inspiración, de cómo puedo hacer, de qué integro, de qué diálogo quiero, mi diálogo interno, ¿no? Síganos, dudas, cualquier cosa, pónganos ahí en comentarios, nos encanta recibir información de ustedes, ¿no? Y cualquier cosa que necesiten, duda, información, no solo de nosotros, tenemos un gran grupo que en la hermandad está por todos lados en el país, y si tú estás en algún país, en algún estado donde no sabes con quién dirigirte, ponlo ahí, mándanos un mensaje en Wicca Diario, en Wicca Radio, seguro te podemos ayudar a encontrar a algunos de nosotros de la hermandad que estemos cerca de ti. Así es. Muchas gracias Bernie, y gracias a toda la hermandad por estar y por pertenecer, y esperamos que crezca, siempre crezca este ejercicio de espiritualidad, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Wicca Radio México.